comienza. Próxima estación, Ezeiza. Final del recorrido. Pròxima estació, Aeroport. Terminal 1. enllaç amb la línia. Rodalies Renfe, final de trajecte. Fugin-les amb cura i tinguin sempre en compte el senyal dels cinturons i altres elements informatius. En el cas d'haver de fer servir les rampes d'evacuació, no baixin amb sabates de tacó. Poden... Salgo de mi zona, me atrevo a soñar. El viaje me espera, no hay vuelta atrás. Paso el miedo atrás. El valor me empuja, es hora de cambiar. Buenos Aires es la mejor ciudad del mundo, pero paradójicamente también puede ser la peor ciudad del mundo. Y ese contraste es lo que la hace tan seductora. Otra cosa que destaca esta ciudad, la gente. Viajé por todo el mundo, conozco muy bien Nueva York, Londres, Tokio, pero la pretensión y la locura de Buenos Aires la hacen absolutamente única. Alguien dijo que era la capital de un imperio que nunca existió. Tiene algo de la sofisticación de las capitales europeas, pero con la justa y necesaria cuota de decadencia que hace que no tenga esa belleza empalagosa de París. Buenos Aires es caótica, imprevisible, cruel, contradictoria, pero son justamente esos defectos los que hacen que la ciudad respire. Todo puede pasar en Buenos Aires. Nunca me sentí tan real. El mundo se abre ante mí y ahora sé que estoy. Qué calor está haciendo. Bueno, vamos a tener que ir hasta allá, al final. Estando en Puerto Madero tenemos lo que sería la reserva ecológica. Es muy curioso, justamente porque es como una especie de ecosistema vegetal al lado del Río de la Plata, que contrasta con los edificios. Una vez que estás ahí dentro, es como una selva y los edificios de fondo. El paseo por aquí está muy bien, hay muchos lugares para comer, comida así como los curiosos choripanes, que son el chorizo con pan. Bueno, he visto ahí que pasan con unas bicicletas vendiéndote la típica bebida del argentino, el Fernet con Coca-Cola. Van en la bicicleta con la Coca-Cola y el Fernet. Hoy curiosamente hay un evento de bicicleta por lo visto. Bueno, aquí está la entrada a la reserva ecológica de la Costanera. Costanera Sur sería esto. Bueno, pues no me han dejado entrar con alcohol. Yo creo que esto mismo, si lo metes en un termo, seguramente puedas pasar, ¿verdad? Me tengo que tomar esto, aquí sentado en la entrada. Y luego entrar. Bueno, ya me ha acabado el frenecito, ya estoy dentro. Bueno, ahora te voy a enseñar un poco el lugar. Este es el contraste que yo decía, ¿no? Cómo se ve el lugar con todos los edificios de fondo. Bueno, aquí las especies que se pueden ver por el camino. Ahí. Este lugar es muy curioso, ¿no? Porque a pesar de estar en la capital del país, es como que en un momento decís, pues voy a caminar, voy a pasear, pero no por edificios, sino por la selva, ¿eh? Mira, ahí. La cultura del mate. Ahí. Hay muchas cotorras argentinas. Dicen que una de sus habilidades no es la de repetir lo que le estás diciendo, sino de discutir. Dicen. No sé si os acordáis
al principio del video, ¿no? Que cómo estaba el clima. Un sol, ahora te voy a enseñar ahí, mira cómo se ve, ¿no? Todo nublado. Que te decía antes de los bichitos estos que vuelan en forma de helicóptero. Creo que es por la lluvia. Bueno, aquí está el río de la Plata. Es decir también que aquí hay baños públicos. Y bueno, gente metida en el agua y está prohibido meterse. Resulta que había aquí otra salida más cerca que la otra. Así que bueno. Y otra cosa así como curiosa que vas a encontrar aquí es que hay tiendas de empanadas. Sí, empanadas por todos lados. Además que en las pizzerías es normal que se vendan empanadas, luego también hay locales que venden empanadas hoy. Sí. Todo te cuesta menos de €1 cada una, con 2 o 3 ya tenés para aguantar. Para comer rico la empanadita frita, canterita, la mejor de Pirogana, Mercado Pago, aproveche, cada día más rica, para llevar a la casita a comer el viaje, para llevar de visita la empanadita frita, crocante, riquísima. Torre de los Ingleses, que está aquí en Retiro. Veo que hay gente ahí arriba. ¿Se podrá subir? Nunca subí, ¿no? Pues aquí estoy, arriba de la torre. Una cosa muy curiosa es que nunca había subido a la torre de los Ingleses. Mirá que estoy. Bueno, que he visto. Una terminal de trenes de Retiro. Los trenes que van para el norte. La primera invasión inglesa en 1806, los ingleses, cuando invaden acá a Buenos Aires, mandan la primera corbeta importante, Justin, muy conocida, lo buscas en YouTube, no quiero, vas a ver dónde está. Al llegar acá, encalla con la bajante, entonces la corbeta no puede ni volverse para atrás ni avanzar, quedó encallada acá, en el fango. Lo mandan a Martín Miguel de Güemes a investigar qué estaban haciendo ese barco acá. Martín Miguel de Güemes, como siempre, se mandaba la suya, con 20 lanceros, o 25 lanceros, él con 20 años, se decidió atacar en medio del barro con los caballos a la corbeta, con 100 hombres y el polvorín. Lo toma prisionero al barco con todos los hombres ingleses arriba, con 25 gauchos y él. Y es el único lugar en el mundo que una fuerza terrestre tome un barco de mar. Y ahí marca el lugar exacto donde pasó eso. Ahí en la torre, en la del monolito este blanco. Ese monolito de blanco. Ahora cuando te acerques vas a ver que está la plaqueta, están los gauchos atacando la corbeta y la cara de Martín Miguel de Güemes ahí. Dicen, el nacionalista argentino, que para tapar la vergüenza de lo que pasó ahí, pusieron la torre de los ingleses. Bueno, pues muchas gracias. Nacionalista, no por nada. Bueno, al final me has pillado la lluvia. Otra cosa así curiosa es las medialunas. No son croissants, pero son parecidas. Bueno, y las facturas, que son esas masas que están ahí, que las ves con dulce de leche, crema pastelera. Se llaman facturas. Con respecto a los coches, la curiosidad que tengo es la cantidad de rancheras que se ven pasar. Como que aquí a la gente le gusta más tener una ranchera que un coche normal y pequeñito. ¿Ves? Mira, ahí pasa una, y
y otra, y otra, y otra, y así. Y también el tema de ver coches viejos, que también hay rancheras viejas, que son estas Ford, Chevrolet, la F100, F150, son las nuevas, que hay como las Ranger, ¿no? Pero las antiguas eran la F100, como esa, que está ahí. Y también, bueno, que siguen circulando después de tener 30 años o casi 40, todavía circulan, como los coches viejos, el Renault 12, el Taunus, el Ford Taunus, y ese, y aquel, y todavía van por la calle. Esto en Europa, por ejemplo, es casi impensable, a no ser que tenga todas las piezas nuevitas. Esto es el barrio de Belgrano, Barrancas de Belgrano, en la capital. Tenemos una estatua de la libertad que muy poca gente conoce. Déjate de pensar, solta lo que no va, que la hora es oro puro, vamos a disfrutar. Dale, viví el momento, no hay mañana que esperar. La vida es un segundo, no lo dejes escapar. Saca pecho, pone garra, esto recién empieza. Vos sos la estrella, brilla con fuerza. Un mate en la mochila y las ganas de soñar. Hoy me tiro de cabeza, no me pienso achicar. La calle canta historias, el cielo me sonríe. Es un cacho de vida y la quiero devorar. Déjate de pensar, solta lo que no va, que la hora es oro puro, vamos a disfrutar. Dale, viví el momento, no hay mañana que esperar. La vida es un segundo, no lo dejes escapar. Saca pecho, pone garra, esto recién empieza. Vos sos la estrella, brilla con fuerza. No hay gris en el camino, todo tiene su color. Si el mundo tira piedras, aceleras tu motor. La luna me acompaña, el viento es mi compás. Hoy soy dueño del tiempo, no miro para atrás. Uno de los datos curiosos para destacar en cuanto a las bicicletas es el modelo de bicicleta, porque aquí se usan mountain bike, se usan bicicletas de carrera, pero hay una que llama mucho la atención que no se ve en España, que son las playeras. Este es un ejemplo de Y las estas que ves ahora, fíjate que no tiene freno, no tiene marchas, y claro, pero no hacen falta, con eso se puede recorrer tranquilamente todo. Así que, dato curioso, vas a ver muchas bicicletas como esa. Una de las cosas curiosas es que no hay leche de avena. Hay mucha leche de almendra, eso sí. La leche de avena casi creo que no existe, a no ser que en algún lugar especial, pero la encontrás, pero no en los grandes supermercados. Y no existe la Fanta de limón, ni marcas de otras marcas tampoco, pero sí que hay Fanta de pomelo. Curioso, en España por ejemplo no existe directamente, y hay mucha Fanta de limón y de los otros. Y aquí es al revés. También en los supermercados vas a ver que hay góndolas y góndolas enteras de hamburguesas de todo tipo, de un montón de marcas. Un mate en la mochila y las ganas de soñar. Hoy me tiro de cabeza, no me pienso achicar. La calle canta historias, el cielo me sonríe. Es un cacho de vida y la quiero devorar.
déjate de pensar, suelta lo que no va, que la hora es oro puro, vamos a disfrutar. Dale, vive el momento, no hay mañana que esperar. La vida es un segundo, no lo dejes escapar. Saca pecho, pone garra, que esto recién empieza. Vos sol de estrella, brilla con fuerza. Un mate en la mochila y las ganas de soñar. Hoy me tiro de cabeza, no me pienso achicar. La calle canta historias, el cielo me sonríe. Es un cacho de vida y la quiero devorar. Déjate de pensar, solta lo que no va. ¿Sabes qué significa cuando ves una botella encima de un coche o este cono? Eso quiere decir que si mirás bien luego por algún lado, verás que el coche tiene un cartelito de se vende. Pues eso significa que el coche se vende.